En este tutorial, vamos a hablar sobre la herramienta de encaje y enchufe en SimLab Composer, que nos permitirá construir y organizar componentes en realidad virtual. Lo que tenemos en la escena son 3 gabinetes de cocina de diferentes tipos, y los vamos a usar como ejemplo, para demostrar cómo implementar enchufes y cómo interactúan entre sí. Desde el menú de interacciones, selecciona Encaje y Enchufe. En el cuadro de diálogo de encaje y enchufe, encontrarás 2 pestañas, una para la creación de enchufes y otra para la configuración del sistema de enchufes. Los enchufes son componentes que se añaden a los objetos, y cuando estos enchufes se acercan entre sí en tiempo real, los objetos a los que están unidos se encajan y se adhieren entre sí, según la ubicación y orientación del enchufe. La primera opción es establecer un tipo de enchufe. Los tipos de enchufe definen un grupo de enchufes que interactuarán exclusivamente entre sí. Por ejemplo, estamos trabajando con gabinetes de cocina que se colocan en el suelo y no con gabinetes de pared. Así que tendría sentido crear un grupo de enchufes único para esos gabinetes, de modo que no se encajen también con los gabinetes de pared. Haz clic en el signo de más y escribe gabinetes bajos, luego haz clic en la marca de verificación. Ahora, abre la lista de grupos y selecciona el tipo de enchufe que acabas de crear. Además del tipo de enchufe, también puedes definir una polaridad para el enchufe, donde los enchufes negativos solo se conectan a los positivos, y viceversa. Pero para este ejemplo, el grupo de enchufes será suficiente para controlar el comportamiento de encaje, así que deja la polaridad del enchufe en ninguna. En cuanto al ángulo de encaje, este determina el ángulo en el que el objeto girará alrededor de su eje normal. Si se establece en 90, permitiría que el gabinete gire en un ángulo de 90 grados alrededor del otro componente. En este ejemplo, es preferible dejarlo en 0, ya que los gabinetes no deberían girar entre sí. Pero los dejaré en 90 para fines demostrativos. La opción de colocación automática de enchufes calcularía los límites de los objetos y colocaría un enchufe en cada lado, en lugar de tener que hacerlo manualmente. También tienes la opción de establecer la alineación de los enchufes laterales para que estén hacia la parte inferior, la superior o en el centro del objeto. Por último, está la opción de hacer que el objeto para el que estamos creando los enchufes sea agregable. Selecciona las 3 unidades de gabinete y, desde el cuadro de diálogo de SnappySocket, haz clic en Agregar enchufe. Como puedes ver, se han añadido 6 enchufes a cada objeto en todos los lados, y los enchufes se colocan debajo de cada ensamblaje en el árbol de objetos, lo que significa que cada vez que el objeto se mueva, los enchufes se moverán junto con él. El componente principal de la posición y rotación de un enchufe es la flecha roja, que siempre debe apuntar hacia afuera en relación con el objeto. Esta flecha roja dictará la alineación de los objetos. Así que, una vez que un objeto se acerca a otro y ambas flechas están apuntando una hacia la otra, se activa el ajuste automático. Presiona Control y Enter en el teclado para ejecutar la experiencia de realidad virtual. En el visor de realidad virtual, haz clic derecho en el modo de escritorio para mostrar la mano de agarre, luego mantén presionado el clic izquierdo para agarrar uno de los gabinetes. Ahora, como puedes ver, una vez que uno de los gabinetes entra en el rango de la distancia de búsqueda, aparecerá un fantasma semitransparente en la ubicación del enchufe más cercano, indicando que el objeto que estás agarrando se puede colocar ahí. Suelta el clic izquierdo para ajustar el gabinete en su posición. Fíjate cómo estos 2 gabinetes están perfectamente alineados, ya que sus enchufes estaban alineados en el momento de su creación. Puedes ajustar objetos a todos los enchufes disponibles que están conectados a los objetos. Y en el ejemplo en el que estamos trabajando con gabinetes, nunca es necesario que se coloquen uno frente al otro, así que puede que necesitemos quitar el enchufe que está al frente de los gabinetes. Toma el gabinete de esquina y ajústalo a los otros gabinetes. Fíjate que hay un desfase en la colocación y los gabinetes no están perfectamente alineados. Esto se debe a que estos gabinetes tienen diferentes profundidades y por lo tanto los zócalos laterales no se alinean, lo cual es algo que podemos solucionar. Regresar a SimLab Composer. Si observas los 2 armarios de la izquierda, verás que los enchufes se alinean automáticamente, ya que se colocan en el centro de cada lado. Y ambos gabinetes son idénticos en dimensiones.
Pero si miras el gabinete de la esquina, puedes ver claramente que tiene más profundidad en sus dimensiones, así que los zócalos que se colocan en el centro de este no coincidirían con un zócalo colocado en un gabinete más pequeño. Lo que necesitamos hacer es simplemente alinear esos zócalos en referencia a sus objetos, y podemos hacerlo moviendo los zócalos al borde trasero de esos gabinetes en lugar de tenerlos en el centro de cada lado. Selecciona el zócalo y presiona 5 en el teclado para entrar en modo de ajuste. Ahora comienza a mover el zócalo hacia el borde trasero del gabinete y notarás que el zócalo se ajusta al borde con facilidad. Selecciona el zócalo opuesto en el gabinete de la esquina y mueve también ese zócalo hacia el borde. Como los gabinetes en general se colocan uno al lado del otro, vamos a mover todos los zócalos que están ubicados en los laterales, asegurándonos de que estén posicionados en el borde trasero del gabinete. Para evitar que los objetos se ajusten uno delante del otro, puedes seleccionar los zócalos que están al frente del gabinete y presionar suprimir en el teclado para eliminarlos. Puedes hacer lo mismo con los zócalos que están en la parte superior del objeto, ya que tampoco queremos apilarlos uno sobre otro. Vamos a mantener los zócalos en la parte trasera de los gabinetes, ya que más adelante los usaremos para ajustar los gabinetes a la pared. Ejecuta la experiencia VR para ver el efecto de las modificaciones que hemos realizado en los sockets. Como puedes ver, todos los gabinetes ahora se alinean perfectamente entre sí sin ningún desplazamiento. Además, los gabinetes no se pueden colocar uno frente al otro o uno sobre el otro debido a que hemos eliminado los zócalos correlacionados. Ahora que podemos unir los gabinetes entre sí, veamos cómo podemos unirlos a la pared para tener gabinetes perfectamente alineados. Regresa a Simulink Composer. Lo que vamos a hacer es simplemente añadir un objeto ficticio que vamos a usar como marcador. Y agregarle un socket del mismo tipo que los gabinetes. En el menú Crear, selecciona Formas, luego selecciona Dibujar por dimensiones y después selecciona Plano. Configura la dimensión a un valor pequeño, un valor de 0.2 estaría bien, y luego haz clic en Aceptar. Asegúrate de que el plano esté seleccionado, luego presiona IN en el teclado para activar el ajuste al objeto. Después haz clic en la pared para ajustar el plano. Gira el plano para que quede paralelo a la pared, luego ajustalo de nuevo sobre la pared. Renombra el plano si lo deseas, para distinguirlo del marcador de los gabinetes superiores que vamos a crear más adelante en el tutorial. Ahora necesitamos añadir un socket para este marcador ficticio que apunte hacia afuera y tenga la misma altura desde el suelo que los sockets de los otros gabinetes. Desde el menú de interacciones, selecciona Snap and Socket. Desactiva la colocación automática de sockets y la opción de hacer objeto agarrable, y haz clic en Añadir socket. Puedes ver que se ha añadido un socket en la vista, y todo lo que tenemos que hacer es colocarlo en la pared y asegurarnos de que su flecha roja apunte hacia afuera. Rota el socket si es necesario, y presiona N en el teclado, luego haz clic en el plano ficticio para colocarlo allí. Ahora necesitamos igualar su elevación o altura con los sockets traseros de los gabinetes. Selecciona un socket trasero en uno de los gabinetes y, desde el panel de propiedades, ve a la pestaña Transformar. Selecciona el tercer campo, que tiene la posición Z o la altura del socket, y presiona Ctrl y C en el teclado para copiar ese valor. Luego selecciona el socket de pared y resalta el tercer campo, después presiona Ctrl y V en el teclado para pegar el valor Z copiado y presiona Enter para aplicar. La ubicación del socket de pared no necesita coincidir con el plano ficticio, lo único que importa es alinearlo con los otros sockets en la escena. Selecciona el socket de pared y, desde el panel de propiedades, ve a la pestaña de VR Snapping Socket, para asegurarte de que el socket tenga el tipo correcto que coincida con el tipo del gabinete inferior.
Ejecuta la experiencia de realidad virtual. Antes de pasar a un ejemplo más práctico sobre cómo usar los sockets, hagamos un repaso rápido de la configuración del sistema de sockets. Desde el menú de interacciones, selecciona Snap-on Socket. En la pestaña de configuración, primero encontrarás la distancia de búsqueda. La distancia de búsqueda es la distancia a la que se activa la detección de sockets en realidad virtual, así que una vez que un objeto con un socket entra en la distancia de búsqueda de otro socket, aparecerá el fantasma de ajuste y podrás encajar los objetos entre sí. La opción de ángulo máximo determina el ángulo permitido entre dos sockets que activará el ajuste. Configurar el ángulo en un valor muy bajo significa que necesitas alinear el objeto lo más posible. Mientras lo sostienes para habilitar el ajuste, valores muy altos permitirán que los objetos se encajen más libremente, sin importar su orientación. La distancia de obstrucción controla la capacidad de un socket para funcionar cuando hay un objeto cerca. Esta opción no permitiría que varios objetos se encajen en el mismo socket, además de evitar que un objeto se coloque en sockets que estén cerca de otros objetos. Así que, por ejemplo, si un gabinete está cerca de una pared, la distancia de obstrucción no permitiría que otro objeto se encaje en ese socket. La siguiente es la opción de generar el sistema automáticamente, y esta opción manejaría automáticamente las mecánicas de ajuste y proyección en VR. Si eres un usuario avanzado y te gustaría crear las mecánicas de ajuste en el constructor de entrenamiento por tu cuenta, entonces desactiva esta opción. Sin embargo, se recomienda dejarla activada para la mayoría de los usuarios. Por último, está la opción de Ghost de ajuste y el Ghost Alpha, que habilita o deshabilita el Ghost de ajuste y controla su opacidad. Ahora que hemos explicado las funciones básicas de los sockets y cómo usarlos, pasemos a un ejemplo más práctico de cómo construir una cocina. Selecciona los 3 gabinetes que usamos en el ejemplo y presiona suprimir en el teclado para eliminarlos. Y navega hacia la esquina derecha de la escena, hacia la máquina dispensadora de gabinetes. Vamos a usar esta máquina en realidad virtual, para crear unidades de gabinetes y luego usar esas unidades para construir una cocina. La máquina tiene diferentes botones con imágenes de distintos tipos de gabinetes, y queremos que, al hacer clic en un botón, se muestre una unidad de gabinete de ese tipo para que el usuario la coloque en la cocina. En el árbol de objetos a la izquierda, verás múltiples objetos que están ocultos. Estos son los gabinetes que aparecerán una vez que se presionen los botones. Cada uno de esos gabinetes tiene un botón correspondiente en el dispositivo, así que, cuando el usuario, por ejemplo, haga clic en la imagen de una esquina izquierda, debería aparecer un gabinete de esquina izquierda, y así sucesivamente. Lo primero que necesitamos hacer es agregar sockets a esos gabinetes. Selecciona todos los gabinetes desde el árbol de objetos y en el menú de interacciones, selecciona Snappy Socket. Fíjate que el tipo de socket actual es para gabinetes bajos, y tenemos diferentes tipos de gabinetes, algunos de los cuales son superiores o de pared. Así que lo que necesitamos hacer es primero seleccionar los gabinetes bajos entre las unidades y agregarles los sockets con el tipo de gabinetes bajos. Asegúrate de que la opción de colocación automática de sockets esté habilitada, así como la opción de agarre, y haz clic en agregar socket. Haz clic en el icono de más para agregar un nuevo tipo de socket y nómbralo gabinetes superiores, luego selecciona el tipo recién creado. Ahora, selecciona los gabinetes restantes que se instalarán en la pared y con el tipo de socket de gabinetes superiores seleccionado, configura la colocación del socket en la parte superior en vez de en la inferior y haz clic en agregar socket. Selecciona el primer gabinete y presiona la tecla y en el teclado para aislar el gabinete seleccionado. Ahora,
Todos los gabinetes tienen sockets según su tipo, donde los gabinetes de piso tienen el tipo gabinetes inferiores, y los gabinetes de pared tienen sockets con el tipo superior y están alineados en la parte superior. Ahora necesitamos ajustar la alineación de los sockets para todos los gabinetes, igual que hicimos antes en el ejemplo, así como eliminar los sockets que no se vayan a usar. Una vez que terminemos de ajustar los sockets para todos los gabinetes, podemos continuar con el mecanismo de creación de gabinetes en el dispositivo. Haz clic en el primer botón del dispositivo que tiene la imagen de un gabinete de esquina izquierda y abre el generador de entrenamiento. En el generador de entrenamiento, crea un evento activado por un nodo y vincula el botón a este. Queremos que este botón, al hacer clic, cree una copia del gabinete de esquina izquierda y la muestre, ya que todos estarán invisibles al inicio de la escena. Selecciona la unidad de esquina izquierda desde el árbol de objetos y, en el generador de entrenamiento, haz clic derecho para mostrar el menú de búsqueda y escribe «Copiar». Ahora, navega en el menú hasta respuestas, luego nodo de escena, después gestión de nodos, y selecciona hacer una copia. Conecta la respuesta al evento y vincula la unidad de esquina izquierda a la respuesta. Como el objeto original está inicialmente invisible, el objeto copiado también lo estará, así que necesitamos un nodo para mostrar el objeto copiado. Agrega una respuesta de mostrar y ocultar y conéctala a la respuesta anterior, luego conecta el canal de copia del nodo de copia al nodo de escena en la respuesta de mostrar y ocultar para mostrar el gabinete copiado. Ahora tenemos un sistema de interacción simple en el que, una vez que se hace clic en el primer botón, se creará una copia del gabinete de esquina izquierda y se volverá visible. Ejecuta la experiencia de realidad virtual para probarlo. Como puedes ver, ahora podemos crear múltiples copias del gabinete presionando repetidamente el botón correspondiente, y lo que queda es crear eventos para el resto de los botones. En SimLab Composer, abre el Training Builder y selecciona los tres nodos que hemos creado. Luego presiona Ctrl y C, después Ctrl y V en el teclado para crear una copia de estos nodos. Ahora, selecciona el segundo botón y asígnalo al evento en lugar del primer botón. Y luego selecciona la unidad de esquina derecha y asígnala a la respuesta en lugar del gabinete de esquina izquierdo. Crea otra copia de los nodos y vincula el siguiente botón con el siguiente gabinete, y haz lo mismo para todos los botones restantes. Una vez que termines, deberías tener 15 sistemas de eventos, uno para cada botón del dispositivo. Queda una última cosa antes de ejecutar la experiencia de realidad virtual, que es crear un marcador para los gabinetes superiores, similar al que tenemos para los gabinetes inferiores. Selecciona el conjunto de gabinetes inferiores, que incluye tanto el plano como el enchufe. Luego presiona Ctrl y C en el teclado para copiarlo, y cambia su nombre si lo deseas. Presiona 2 en el teclado para mostrar las flechas de transformación y eleva el marcador recién copiado. Ahora, selecciona el enchufe en el marcador superior y desde el panel de propiedades a la derecha, ve a la pestaña de VR Snapping Socket y cambia el tipo de enchufe de gabinetes inferiores a gabinetes superiores. Ejecuta la experiencia de realidad virtual.
La herramienta de encaje y enchufe es una función esencial para ensamblar configuraciones complejas, como laboratorios, cocinas o diseños intrincados. Garantiza una alineación precisa y una organización fluida, lo que la hace perfecta para demostrar conceptos detallados a los clientes y para que ellos mismos puedan crear y visualizar sus propios diseños con facilidad.